Este tipo de programas, jóvenes, que acabamos de todo explicar, son programas que... Bien, ¿me escuchan hoy? ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, mencionaba ahí que este tipo de programas pueden ser bastante amplios, ¿verdad? Cuando ya hablamos de programas de, por ejemplo, este programa simula lo que es un programa de facturación, ¿verdad? En el cual el cliente compra determinado producto, determinada cantidad y se le calcula el total, ¿de acuerdo? Pero también hay otros elementos que también a la hora de hacer una compra, más que todo en un supermercado, por ejemplo, se agregan, ¿verdad? Lo que es el impuesto. A este programa nosotros podríamos agregar el impuesto, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahorita para poder irnos ampliando un poquito ahí en el... Digamos que aquí, en vez de calcular el total, ¿verdad? El programa que nos permite ingresar la cantidad de una cantidad de una compra, saber el total, podemos ponerlo así, saber el total impuesto. Aquí ya no sería el total, sino que sería subtotal, impuesto y total a pagar. Ok, ¿por qué agrego un subtotal? El subtotal es porque hasta antes de calcular el impuesto, el total que tenemos es un subtotal, es un total previo, ¿verdad? No es el definitivo. Y por eso agrego un total a pagar. Hay un subtotal, un impuesto y un total a pagar. O lo puedo dejar solo como total, ¿verdad? Entonces aquí cambia un poco el programa. El inicio estaría bien. Aquí, digamos que tendríamos que crear dos variables más, ¿verdad? Tenemos que crear una variable que se llame impuesto y otra variable que se llame total a pagar. Vamos a poner así, juntos, porque tiene que ir juntos. Y este no sería total, sería subtotal, ¿verdad? Como modifiqué aquí, tendría que modificar acá. ¿De acuerdo? Solo permítame, quiero ver si estoy grabando. Sí, está grabando. Está grabando. Entonces, este sería nuestro subtotal y seguido de él tendríamos que agregar, hacer otro proceso. ¿Cuál proceso? Porque aquí desconocemos de inicio, pide saber el subtotal, impuesto y total a pagar, ¿verdad? Entonces, el subtotal ya lo tenemos, ¿verdad? Que es la cantidad y precio, ¿verdad? El impuesto lo calcularíamos ahorita, ¿verdad? Entonces, el impuesto sería igual al subtotal. El impuesto siempre saca el subtotal por, ¿cuánto es el impuesto sobre la, ¿cómo es? El impuesto sobre la renta, algo así, se llama en Honduras. 15%, creo. 15%, ok, fijémonos. Yo podría poner así, 15%. Yo lo entiendo que es 15%, pero el programa no me lo va a entender así, ¿verdad? Porque estoy usando un símbolo, ¿verdad? Que es el símbolo del porcentaje, pero no me lo va a entender. Entonces aquí uno tiene que trabajar con convertir, mejor dicho, un porcentaje a valores decimales. 15% en decimales, ¿a cuánto equivale, joven? Tal vez alguien lo maneja y sería perfecto. Si no, lo sacamos. El 15%, jóvenes, en decimales sería 0.15, ¿verdad? Así sería 15% en decimales, 0.15. ¿Cómo hago yo, cómo hago yo para saber cómo convertir un porcentaje en decimales? Hay varias formas, ¿va? De repente pueden haber reglas matemáticas y todo, pero yo lo interpreto de la siguiente forma. Si el porcentaje, ¿verdad? En cuestión, que quiero pasar a decimales, es menor de 10, fíjense bien, escuchemos bien, es menor de 10,
3 es menor de 10, sí, ¿verdad? Entonces ya no sería aquí 0.3. No, tendría que ser después del punto. Tendría que ser después del punto obligatoriamente. Profe, no sé si es mi internet, profe, pero se escucha retardo. No, es el mío, es el mío. Por eso a veces me pauseo cuando me tiran mensajes de señal baja. Tengo para no hablar en el momento que la señal esté fallando. Pero no, es aquí que tengo el problema. Entonces, vuelvo a mencionar, para convertir un valor porcentual, ¿verdad? En porcentaje a decimal, si el valor porcentual es menor de 10, o sea, 9, 8, 2, ¿ah? Entonces siempre tiene que ir 0.0. O sea, o antes del valor numérico tiene que ir un 0. Entonces sería así, miren, 3% a decimales es 0.03. Si fuera el 8% sería 0.08. Si fuera el 9, 0.09. Todos estos porcentajes que estaba poniendo son menores de 10. Entonces, cuando es menor de 10, después del punto tiene que llevar un 0. No sé si lo entendemos ahí. Pero si pongo 10%, ¿cuánto creen? ¿Cómo en decimales? ¿Cómo sería, joder? Sería 0.010. 0.010, ¿estaría bien así? 0.10. Exacto, ya no llevas el 0, ¿verdad? Y de ahí en adelante, si fuese el 12%, aquí sería 0.12. Cuando es mayor de 10 en adelante, de 10 en adelante es más fácil, porque solo se pone 0 puntos y lo demás es lo mismo. Aquí digamos 35%, entonces aquí sería 0.35. ¿Sí? Cuando es menor de 10, es que ahí cuesta un poquito más, ¿verdad? Pongo 2, después del punto un 0 obligatorio y 2. ¿Sí? Bien, y lo vamos a ir viendo más adelante en detalle ahí, porque lo comprendamos más. Entonces, como es el 15% de 0.15, entonces esa sería la cantidad que yo debo de poner, que equivale al 15%. Entonces el impuesto va a ser igual a subtotal por 0.15. Ya calculé el impuesto. Miren bien, este programa ya es un poquito más, el proceso más, lleva un triple proceso. Miren, ya no solo es un proceso. Primero calculamos subtotal, que es igual a la cantidad por precio. Luego calculamos el impuesto, que es igual a subtotal por el porcentaje. En este caso es 15%. Y de último, el total a pagar. Total a pagar de último, que es igual a subtotal más el impuesto. ¿Sí? Y ahí está, miren. Ahí estaría el proceso. La salida, ¿cómo sería? La salida aquí a cambio, ¿verdad? Entonces aquí sería el subtotal de la compra realizada es, aquí estamos hablando ahí nada más del subtotal. La salida va a ser de 3 elementos. Después vamos a poner aquí, vamos a poner el impuesto es, y aquí tengo que poner impuesto. Y abajo, dando al final, vamos a poner así. Aquí vamos a poner con un impuesto de, dando al final un total a pagar, de, y aquí pongo total, como está escrito arriba. Arriba lo puse pegado y la A, solo la A de en medio mayúscula. Ahí está, miren. Ahí tendría yo, jóvenes, tendría que funcionar este programa. Miren, los datos de entrada van a ser los mismos, no cambian, porque este programa se modificó, pero nos exigía tener más datos de salida. Y por ende, tener más datos de salida, tener más cálculo o más proceso. Vamos a correrlo. Vamos a ver, tiene un error.
total, aquí está el error. Impuesto está mal escrito. Sí, está, línea 25, aquí está, yo tuve total y es total. Y acá me tira impuesto. Güey, ¿dónde puse impuesto? Vamos a ver. Forma number. En Forma forma número. número. Ah, sí, impuesto. ¿Verdad? Ahí está, impuesto, sí, sí, tiene razón. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, miren. La salida es más grande, joven. Su total es 164, con un impuesto de 24,60, dando al final un total a pagar de 188,60. El programa aquí ya más formal, ya se parece más a un programa, a un sistemita, digámoslo así, o me voy a atrever a decir, de factura. ¿De acuerdo? Ya nos arroja más valores. Pudimos calcular el subtotal, cantidad por precio. Pudimos calcular el impuesto que se saca del mismo subtotal multiplicado por el 15% y pudimos calcular y obtener el total a pagar. El total a pagar siempre es sencillo, jóvenes. Siempre va a ser igual al subtotal más el impuesto. El impuesto se suma. Si hubiera un descuento, el descuento se sumaría o se restaría, jóvenes, del subtotal. Si hubiera un impuesto, un descuento, perdón. ¿Qué creen ustedes? Un descuento Se resta. se resta, correcto, porque el impuesto, el descuento es para favorecer al cliente, en teoría. Supuestamente. Supuestamente, exacto. Diga, compañera, ¿quién levantó la mano? Hace un minuto levantó la mano alguien. Adelante, ¿tienen alguna duda sobre esto, aportación? ¿Verdad? Mencionarlo. ¿Sí? Entendimos este programa, jóvenes, un poquito más amplio, ¿verdad? Más grandecito, pero es entendible, ¿verdad? Y esta temática, todo, cada fin de semana, cada 15 días, o al mes, cuando vamos a una tienda, este proceso nos lo aplican a nosotros, ¿verdad? Y solo es de verificar facturas, ¿verdad? Entonces, Profe, mande, diga. ¿qué pasa si en salida en console de Redline se le pone console Redline abajo de cada console? O sea, mire, está console Redline en 3 veces. Luego de último está console Redline. Pero ¿qué pasa si console Redline se le pone bajo de cada Redline? Ya, entendí el punto. Vamos, probémoslo. Probémoslo. No tengo respuesta, entonces por eso le digo que lo probemos. Ya no tengo una respuesta. De repente, bueno, probémoslo mejor. Tal vez lo que me imagine no es, me equivoco en mencionar. Podría Viste ser. como ya nos acostumbramos que Sí, claro, claro, pero vamos a ver cómo, de hecho funciona, miren, funciona igual, ¿verdad? No altera, solo que es que este console Redline que se pone al final eh, es como para indicar que después de la salida no hay más nada, ¿verdad? Después de la salida no hay más nada, entonces aquí lo que está diciendo lectura de línea, ¿verdad? Leer la línea. Uy, ¿quién está en espera? Me dicen que está en espera. Vamos a ver, espérenme, jóvenes. No, no está en espera. Escribí una compañera. Ah, sí, aquí estaba. Híjole, qué planchada. No me salió siempre que estoy compartiendo y hay alguien espera, me sale aquí. Falló Zoom, joven. Bien, entonces no es necesario que este console Redline solo se usa al final, solo uno, indistintamente de cuántas salidas hayan, ¿verdad? Pero ya pudimos ver que si los ponemos después de cada consola, si fuesen varias salidas, igual funciona. Pero como la programación también es de ahorrarse código, solo lo dejamos, ponemos uno al final, ¿verdad? Entonces, está buena la observación, porque sí, normalmente siempre una salida poníamos el console, ¿va? Al haber más salidas, puede darse de que necesitaba más, pero solo ocupa uno.
Bien, entonces, aquí está este programita, jóvenes, ¿verdad? Está este programa. eh, ¿Lo entendemos, muchachos? Sí, lo entendemos el programa este, un poquito más grande, pero es de entenderle porque por ahí ese va a ser el camino que vamos a ir tomando, ¿verdad? Ir haciendo programas un Sí le poco más. entendí, profe. Yo sí le entendí, no, no al 100%, pero sí más o menos una idea más o Sí, menos una orientación. sí, es que No al 100, no al 100, pero el sí, pro- sí le entendí. aquí, jóvenes, el punto de este programa es el proceso, ¿verdad? El proceso. Y el proceso va más allá de entender la programación. El proceso es comprensión, puedo atreverme a decir, es como un conocimiento general. Y no, y podría decirse de contabilidad, pero no tanto así, porque sí, digamos que contabilidad básica, pues entender el proceso de que a la hora de que usted hace una compra, cuando le dan factura y le cargan el impuesto, entonces usted tiene que saber que existe un subtotal o el primer total, pongámoslo, el primer total, que es donde solo le calculan lo que usted está comprando en base a, si digamos va a comprar, digamos, ¿qué ponen? Dos pollos, vale, dos pollos, pollo asado, digamos, ¿verdad? Entonces cada pollo asado, y le voy a dar hambre, ¿va? Cada pollo asado vale 120 lempiras. Es 120 por 2 cantidad por precio, 240. Ese es el costo real, el primer total, el subtotal que usted debería de pagar. Pero es un negocio donde ellos pagan impuestos, pero el impuesto lo pagan con lo que usted paga. Obviamente se lo cargan al cliente. Entonces, ese subtotal tiene que calcular el impuesto. Entonces viene y a esos 240 se le saca el 15%. ¿Sí? Luego, usted quiere saber y el mismo persona que le está cobrando, al final quiere saber cuánto va a pagar en total. Al final, cuánto usted va a entregar de dinero con lo que realmente gasta más el impuesto. Entonces, ese se le llama el total a pagar, ¿verdad? Y podemos poner ese ejemplo aquí y vamos a ver dos pollos a 120. ¿Cuánto sería? Cargando el impuesto. Aquí me lo puedo calcular y andaría como en 160, creo, 100, o más, perdón, más. Sí, porque los dos pollos son 240, miren. El impuesto de dos pollos son 36 lempiras. Entonces a usted le tocaría pagar 276. 240 el precio real de lo que compra, 36 del impuesto que va para la bolsa del Estado y el total usted le toca dar 276, ¿verdad? Entonces este es de comprenderlo. Este proceso, estos tres procesos, forman parte de un solo, para obtener un solo resultado, porque están ligados. El subtotal, cantidad por precio, el Profe, impuesto, tiene que usar el subtotal y el total a pagar usa el subtotal impuesto. Los dos cálculos previos son necesarios para saber el total a pagar. Diga. profe, en proceso, estaba notando algo en los programas que yo realizaba. Ahí está su total cantidad y precio. Si por algún motivo no sé manejar eso y yo le pongo, digamos, el precio, digamos, al principio, ¿verdad que va a tirar un error en el resultado? Se refiere a dónde dice usted que sustituiría, que pondría Proceso, acá. a proceso, en proceso. Que veo que está como alineado en su total, luego la cantidad, luego el precio. Si, digamos, pongo precio, luego su total y luego cantidad, es verdad que tendría problemas en el resultado. En esta línea acá, dice usted que si lo pusiese diferente, aquí en esta se está marcada. Sin importar cuál línea sea. Creo que se refiere Sin al importar orden. cuál línea El sea, pero orden, si le cambio, al orden, vamos a ver, al orden, sí tiene, aquí tiene que ver,
Aquí tiene que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos que yo pondría el subtotal de último. Sí, tiene que ver, ¿verdad? Tendría que ver. Vamos a ver. Miren, ahí está. Miren que me está mostrando. Solo me mostró el subtotal, pero no me calcula impuesto y no me calcula total a pagar. ¿Por qué? Bien, entendamos algo. La programación, jóvenes, esta programación que nosotros estamos, con la que estamos trabajando es programación lineal. Cuando se habla de programación lineal, se refiere a que el compilador es el que hace la lectura de los códigos, lo va verificando, que es el sitio mismo, el Rex Tester. Él empieza a leer de arriba para abajo, línea por línea, línea por línea. Si no hay error, ve lo que está uno escribiendo y lo va metiendo en una memoria, ¿verdad? Paz, cantidad, precio. Cuando llega a impuesto, viene él y dice, aquí hay una orden, impuesto es igual a su total por el 15%. Y entonces viene el programa y busca su total. Arriba, no lo va a buscar abajo, porque él va así de secuencial. Entonces lo busca arriba y al no existir arriba un subtotal, lo toma como 0. Entonces viene y multiplica 0 por 0.15. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces aquí marca impuesto igual a 0. Luego va a total a pagar. Dice total a pagar igual a subtotal más impuesto. Lo busca. Busca nuevamente subtotal. Como arriba no está en ninguna de estas líneas, está en la variable, pero las variables de inicio están vacías. Entonces viene y dice, entonces su total es igual a 0 más el impuesto que se calculó, pero también dio 0, entonces es igual a 0. Miren, total a pagar es 0. Y después se va a la siguiente línea que es el subtotal. Y dije cantidad por precio, cantidad sí está, la ingresó el usuario y precio, son estos dos valores que nosotros ponemos. Entonces el único que calcula es subtotal. ¿Me explico? No sé si me di a entender. La programación es lineal y si arriba de estos no estaba un valor, el subtotal calculado, va a dar 0, ¿verdad? O sea que primero tiene que sacar el total a pagar, ¿verdad? Para que el total a pagar, El subtotal. el subtotal, perdón, para que el subtotal se saque el 15%, ¿verdad? Y después el total a pagar. Exacto. Si lo volvemos a poner en el orden que tiene que ir, allí tiene toda la lógica y va a funcionar, obviamente va. Primero el subtotal, el impuesto se calcula del subtotal que ya calculé. El impuesto se saca, mejor dicho, del subtotal que ya tengo previamente. Y el total a pagar es igual a la suma del subtotal que ya lo tengo más el impuesto que ya lo tengo previamente calculado. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica que hay que entenderlo. No es de cambiar el orden, ¿verdad? No es de cambiar el orden, sino que primero, ¿cómo le puedo decir? Dar un ejemplo, bueno, a usted, ¿verdad? Los que trabajan, ¿cómo creen a ustedes que les pagan, obtienen su salario? Al que le pagan por hora, vaya, que le pagan por hora. Primero, para pagarle a usted, si le pagan por hora, ¿qué es lo que su jefe, su patrón o el encargado de efectuar los pagos debe de saber? Número uno, saber cuánto usted gana por hora, cuánto es que le pagan por hora. Número dos, saber cuántas horas trabajadas usted realizó en la semana. Y número tres, así se obtiene la respuesta. Multiplicaría pago por horas por horas trabajadas y obtendría salario. Pero si no están esas dos informaciones previas, no pueden decirle, le voy a pagar tanto. ¿Por qué? Porque no tiene los datos principales, que es saber cuánto le pagan por hora y cuántas horas trabajó. Si no, le pagarían de forma arbitraria. O sea, a lo loco puede decir, no, vamos a pagarle tanto. No sabemos, démosle esto. Y sería un pago injusto. Tal vez injusto para el empleado
o injusto para la empresa, porque si le pagan más de lo que debería, es injusto para la empresa. Y si le pagan menos de lo que debería, es injusto para usted. Diga. Pero, pues, Adelante. pero yo Los demás jóvenes le están no la entendiendo. misma, esa parte la entendí bien. Pero es una línea, digamos. No le entendí, compañera. Solo le escuché de una línea. Vuélvalo a mencionar. Repita la pregunta. A lo mismo en proceso, total a pagar, o sea, la última línea. Tendría problema. Y cambiar de Ni idea. No, no se le escucha, compañera. Tal vez o lo manda por el chat. Y porque sí, no se le escucha. De repente tal vez el internet no le permite ahí. eh, ¿Quién se perdió? Alguien escribió aquí que se perdió. No, hombre, esto está fácil, jóvenes. Ah, esto está fácil, muchachos. Esto está fácil, esto está fácil, 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 fácil. Estamos trabajando en base al programa que ustedes ya hicieron. Solo agregamos, ¿cómo les digo? Solo agregamos 2 datos más. Impuesto y total a pagar. Y aquí está, joven, aquí está calculado. Está calculadito ahí. O sea, este subtotal era nuestro anteriormente total. ¿Por qué pasó a ser subtotal? Porque agregamos el cálculo del impuesto y agregamos un total a pagar, un total final, ¿verdad? Entonces, solo agregamos estos 2 cálculos, miren, y obviamente también le dimos salida, ¿verdad? Y es lo mismo. Y obviamente se agregaron esas 2 variables, ¿verdad? Pues, se tiene que. Y esto está fácil, jóvenes. De hecho, esto ustedes tuvieron que haberlo visto el año pasado, muchachos. No, no lo vimos el año pasado, bro. ¿Verdad? Pero, o Solo sea, vimos un poquito de C++ y solo un poquito. Hola Mundo fue que vimos y no recuerdo cuál fue el otro. Creo que unos convertidores. y cambia a impuesto y cambia a impuesto total. Lo mismo, compañera, lo mismo. La compañera, la pregunta que tenía era esto. Es que no entiendo por qué esa pregunta ahí. Está bien que pregunte, pero porque es que no, ya lo expliqué hace poco, el orden no debe de. Funcionaría así, jóvenes. Funcionaría así. Aquí, en este orden, la compañera sugiere o pregunta, el total a pagar sí va a tirar un resultado. ¿Qué resultado creen que tiraría, jóvenes? Yo sé cuál resultado tiraría. Mostraría. Aquí, en este orden. Poniendo primero el impuesto. ¿Saben qué resultado Solo mostraría? El total a pagar sí lo muestra. En este caso serían 240, 2 por 120. Y el subtotal, perdón. Y el total a pagar también va a mostrar. ¿Saben qué mostraría? La misma cantidad que el subtotal. Porque no va a poder sumar el impuesto, porque el impuesto lo estoy queriendo calcular de primero y el impuesto va a ser 0, porque estoy queriendo calcular el impuesto y el subtotal no existe. Antes de impuesto no existe calculado. ¿Me explico? Probémoslo. Aquí me va a dar subtotal 240, impuesto 0 y total a pagar 240. Me cambio el nombre y no es así. Busquen un nombre nuevo para mí, jóvenes. Ahí está, ¿eh? Miren, subtotal 240, impuesto 0 y total a pagar 240. ¿Y por qué no impuesto? Porque lo estoy queriendo calcular
de primero sin antes haber calculado subtotal. Es lógica, es que eso es lógica, jóvenes. Miren, por ahora les digo, la programación es lógica, es usar la lógica, ¿verdad? El año pasado ustedes tuvieron que haber visto tablas de verdad. Negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. ¿Lo vieron, jóvenes? A inicio se ve eso. ¿Tuvieron? Negativo, profe. Nada Bueno, más. porque eso son conectivas lógicas, tablas de verdad. Eso despierta la lógica, ¿verdad? La lógica, ¿cuál es, jóvenes? Así sencillo. La lógica es, en la vida diaria es sencilla. Si usted mira que se está poniendo nublado, empieza a soplar el viento, las nubes se ven, ya ves, las nubes se ven grises y empieza a tronar, a caer rayos, ¿qué es lo que va a suceder, joven? ¿Qué es lo que le está indicando que va a suceder? Que va a llover. Y eso es lógica. Usted dice, hey, va a llover, ¿me entiende? Pero si está el sol fuerte, mediodía, ninguna nube, usted no puede decir, hey, va a llover, porque sería algo ilógico. Entonces la lógica es algo, ¿verdad?, que usted sabe que va, sucede por lo que está viendo. Y aquí es la lógica. No puede poner el impuesto de primero sin antes haber calculado el subtotal, ¿verdad? Entonces, por ende, se sigue este orden, ¿verdad? Y si yo el día de mañana le dejo un programa parecido a este, con este de ejemplo ya lo tiene, compañero, compañera. Ya sabe, primero subtotal, después impuesto y después el total a pagar. ¿Explico? Bien, porque a mí me cambia el resultado. Ni me cambia. Vamos a ver. Sí, porque a mí me cambia el resultado. ¿Cómo le cambia, compañera? El resultado. Sí, claro. Bueno, sí, cambiar cambia porque ya el total a pagar no es el mismo, es 240, que realmente debe ser 276. Ahí está, ¿eh? Obviamente cambia. Porque estaba mostrando el total a pagar sin impuestos. Por eso, obviamente cambia. Híjole, me cortó la... Bajón de luz, bajón de luz. Bien, jóvenes, un apagón de luz